Un fin de semana intenso, incluso icónico. De hecho, en este 1 de agosto aconteció algo que no se va a borrar de la historia de México en general y la semana en general también muy intensa de información. El día de hoy te vamos a platicar con lujo de detalles por qué Carlos Loret de Mola se va a ir a la cárcel por el caso de Israel Vallarta, pero también te voy a platicar cuánto tiempo va a tener que pasar y además cuántas otras personas se van a ir a la cárcel por este mismo hecho. El asunto está muy potente. También te vamos a contar acerca de César Duarte, que regresan a casa a César Duarte. Y también acerca de la marea rosa, que está lejísimos de alcanzar su supuesto registro con el que van a cambiar la forma en que se hace política en México, según ellos, y que van a regresar la vivacidad, la vitalidad a los partidos políticos y que, bueno, ya sabemos todo este eh, esfuerzo que tienen por marear a la gente, pero pues ni marea rosa son, menos van a marear a alguien en realidad con sus ideas, sus convicciones. Vamos a platicar cada tema a detalle. Gracias por estar aquí en este domingo. Bienvenidos al ruedo, a Ruedo Político. Para nosotros ya se la saben, no hay placer más grande que el favor de su compañía. Bienvenidos a todos ustedes, qué gusto que ya nos están acompañando. Mi nombre es Rebeca Aguilera y con el placer de todos los días acompañarles y demás. Por supuesto, nos hace felices el recibirles en los comentarios. Suscríbanse, comenten, compartan, dejen su like, activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y nosotros les vamos a compartir toda la información que hasta el momento está aconteciendo. Y es que imagínese usted que la cosa está pero bien fuerte. Oigan, tremendo, de verdad, ¿de dónde tanta locura? Y es que justo en este fin de semana pudimos observar cómo fue liberado después de tanta historia y después de casi 20 años de prisión. Fue liberado justo Israel Vallarta, en este caso, Cassés Vallarta, donde la francesita Cassés fue liberada mucho tiempo antes, cosa que 12 años antes, cosa que claro que nos deja muy marcada la forma de trabajar de México junto con todo el gobierno en ese momento y pues el mugrero que traían detrás de esta historia. ¿Qué pasa con este tema? Pues ahora lo importante, una vez que está ya fuera justo de la cárcel y siendo este tema donde se asegura que principalmente Carlos Loret de Mola estaba al tanto. Platicamos en el video de ayer que pues él decía que pues no estaba así literal, él enterado de esta situación, que no sabía que era un montaje contra Israel Vallarta y que pues se asegura ahora por parte de algunos, por ejemplo, Laura Barranco, esta periodista que asegura, que afirma que Loret de Mola sí estaba al tanto de este montaje contra Israel Vallarta, que se le informó sobre la situación y que por supuesto se le dejó clarísimo cómo sería absolutamente todo. Hay mucha información al respecto y de hecho, pues lo que importa ahora es saber en realidad qué onda, ¿no? Si realmente van a meter a la cárcel a Loret de Mola o cómo sería este resarcir del daño que podría hacerse para Israel Vallarta. Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo podría el Estado regresar estos 20 años, el país en general? Regresarle estos 20 años de vida que le fueron arrebatados a Israel Vallarta. No existe una cantidad y justo hizo una entrevista César Gutiérrez Priego, donde nos platicó y expresó justamente en el canal de Manuel Pedrero, Canuel, de Manuel Pedrero, donde explicaba que pues todo puede suceder, ¿no? O sea, él puede incluso demandar, por supuesto, a Televisa por ser la empresa que se prestó a todos los productores, como habíamos platicado, a toda la gente que estuvo involucrada con el desarrollo de ese programa, pero también incluso a jueces, a ministros, a todos los personajes involucrados en la corte que le dieron siempre estas constantes largas para no brindarle una sentencia. Todos ellos podrían ser demandados, pero que además es una historia pues sumamente potente, que trae un bagaje muy fuerte donde él puede puede inculpar gente en cantidad, porque hubo muchísima gente mezclada con este caso, de la cual él tiene todas las armas para poderse defender y que en este caso, pues la justicia no solo de la libertad, sino también de que esas personas, además de ser nombradas, que sean tal cual, que las exhibidas, iba a decir si está correctamente dicho. Bueno, haya sido como haya sido,
que estas personas puedan tener, pues, el merecido trato, ¿no? O sea, es que no puede ser que también cuántas personas se involucraron, cuánta gente estuvo al tanto de esta situación y absolutamente nadie hizo nada, nadie dijo absolutamente nada. Es una absoluta locura. Es importante también mencionar que justo César Gutiérrez Priego dijo que habrá que esperar un tiempo, que será, por cierto, mucho tiempo, quizá, el que se tome Israel Vallarta para comenzar con estos nuevos trámites, con estas situaciones que precisamente permitirán justo que se obtenga justicia. Y se le preguntó, por supuesto, ¿qué pasaría para el caso específico? Ya hablamos de muchos implicados, pero ¿qué pasaría para el caso específico, según el análisis de César Gutiérrez Priego, en el caso específico de Carlos Loret de Mola? Sí, a mi punto de vista, sí, te voy a explicar por qué. Yo en lo personal, independientemente de la demanda por daño moral, porque él se presta y es copartícipe, ¿no?, de este montaje y de esta simulación, que además la hicieron valer en lo jurídico. Sé que habrá abogados que piensen que por los años que han pasado, que son casi cerca de 20, ya se encuentran prescritos los delitos. A mi consideración, no, porque hay violaciones flagrantes a los derechos humanos. Hay que recordar que incluso Israel Vallarta tiene protocolos de Estambul que se lo realizaron, en los cuales quedó corroborado que él sí fue víctima de torturas, tanto físicas como psicológicas, y que está todo esto documentado y que él podrá hacerlo valer por medio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso por la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo importante aquí? Me parece que al existir esta violación de derechos humanos, hay que recordar que existen resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, han emitido comunicados también de la Organización de las Naciones Unidas, dice que no prescriben los delitos de lesa humanidad o en aquellos en donde se hayan violado derechos humanos. A mi consideración, me parece que una denuncia de carácter penal sí podría ir en contra de las personas que hayan tenido que ver en todo este embrollo legal y de simulación. Incluso podría alcanzar a Carlos Loret de Mola, a mi personal punto de vista. Asimismo, pues, sabemos que existe la posibilidad de que él presente una demanda por daño moral por la vía civil para cuantificar el daño que pudo haber causado Carlos Loret de Mola como copartícipe y haberse prestado tanto a este montaje como las posteriores publicaciones que él siempre sacó por medio de su medio de comunicación, en lo cual lo hizo muchas de carácter personal, pero incluso podría el mismo Israel Vallarta ir en contra de Televisa, que es quien... ¿De Televisa como empresa? Sí, claro, por supuesto, porque Televisa como tal es quien saca la noticia y dice, estos son los hechos que se mencionan. No, ellos aseguran un hecho que el día de hoy podemos corroborar que es falso. Entonces, a mi consideración, mi punto de vista jurídico, sí se podría presentar una demanda en contra de Televisa por daño moral, solicitando la reparación del daño, y ahí ya tendrían que ver con toda esta parte técnica jurídica, en donde por medio de dictámenes periciales, los alcances que hubo y los daños de imposible reparación que le causaron a su buen nombre, a su buena fama pública, etcétera, 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 ¿no? Que incluso eso pudo haber derivado hasta en el fallecimiento del señor padre, el que tuviera problemas de salud. Me parece que hay todavía un sinnúmero de situaciones de carácter jurídico que se podrían analizar y llevar a cabo. Buenísimo, porque sobre todo sobre esto podría irse guiando. Yo me imagino que también en este camino, como bien decía Israel Vallarta en una de las entrevistas que, bueno, más bien en la entrevista exclusiva, la única entrevista que dio, exclusiva en el sentido de que solo es una, solo ha sido una, no es como que sea a un medio en general de forma exclusiva, sino que solamente ha sido una entrevista la que dio justo cuando estuvo recién saliendo y que explicaba que primero quiere estar en familia, primero quiere regresar, prácticamente así dicho de una forma súper coloquial, primero quiere llegar a tocar tierra, ¿no? O sea, a recordar, a palpar, a comer, en cantidad de cosas, a abrazar principalmente, ¿no? Entonces, después de eso se podrán generar muchas cosas y él irá haciendo su lista a lo mejor de cómo quiere operar, si no es que ya la tiene lista, ¿no? Porque pues, al interior de la cárcel en 20 años, ¿cuánto tiempo no puedo pensar de cómo quiere generar no esta venganza, sino este ejercicio de justicia que va más allá de solo tener la libertad, ¿no? Hay también ex colaboradores que ratifican que en careo que Loret sabía del montaje televisivo que se realizó. Hay información. Por ejemplo, podemos citar una nota de Israel Dávila de La Jornada que publicó el martes 13 de julio del 2021, donde él de forma explícita dice, es que Loret estaba absolutamente al tanto de todo. Esto en la publicación justo que se hizo en Toluca, México. Podemos observar acá que es justo de La Jornada y que habla precisamente de que el periodista Loret de Mola, así como Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, conductor asistente de información y coordinador de información respectivamente del noticiero matutino de Televisa, Primero Noticias en 2005, pues que sostuvieron justamente en ese momento un careo frente al juez tercero del distrito en materia de procesos federales en el que justo cada uno pudo compartir lo que fue su versión en el montaje televisivo que tenía en ese momento en prisión a Israel Vallarta o que al día de hoy lo podemos decir que tuvo
en prisión, casi 20 años, a Israel Vallarta. En ese momento, pues se realizó una especie de entrevista, un interrogatorio, donde justo bajo la modalidad de videoconferencia se intentó dilucidar quién en el noticiero conocía que el operativo justo que se iba a realizar para la captura de Israel Vallarta y su pareja sentimental, la francesa Florence Cassés, era justo un montaje orquestado por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, que pues encabezó toda esta operación, que tuvo también digamos, al mando a Luis Cárdenas Palomino, el entonces director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, y pues Vallarta, 20, casi 20 años encabezando esta historia, siendo el protagonista principal y encarcelado todo el tiempo, acusado justo de pertenecer y encabezar la banda de privadores de la libertad de los Zodiaco. Y pues recordemos que Flores Cassés a los pocos años, en justo 2013, logró su libertad, que también, oye, qué cañón, de 2005 a 2013. En este caso, pues bueno, intervinieron en cantidad de fuerzas. Obviamente, el gobierno francés intervino en esta situación, la Organización de las Naciones Unidas, en cantidad de historias, y se comprobó que la operación en la que fueron arrestados el 9 de diciembre del 2005, o sea, llegaron y justo, o sea, a la Navidad, una cosa cruel desde el inicio, ¿no? Y pues se comprobó que fue un telemontaje y en realidad habían sido detenidos 2 días antes, que implicó justamente pues las violence al debido proceso. Esto se montó como si hubiese sido en ese momento, cuando en realidad sucedió, como ya mencionamos, 2 días antes. Y en el careo, pues en la defensa, Barranco Magaña ratificó su testimonio en el sentido de que el conductor del matutino de Televisa, Loret de Mola, sí tuvo conocimiento justo de este operativo, que supo que era una recreación. Y si recordamos, el día de ayer vimos un video en este espacio también, donde Loret expresaba ya hace un tiempo y decía, es que yo no sabía, no estaba al tanto. A mí me dijeron, vamos con las cámaras a tal lugar, y pues así fue, mandamos las cámaras a tal sitio, y entonces en ese momento en vivo se llevó a cabo y todo México vimos y shalala, cuando en realidad pues la realidad, y en los careos ya pues se platica por parte de la gente de producción que en realidad ya era un material grabado que se hizo pasar como material que estaba sucediendo en vivo, y que en realidad la detención fue 2 días antes. Y también pues Magaña afirmó que Loret, además de que sí sabía, pues en un inicio no había señal para transmitir en vivo, y pues se grabó la detención para su posterior transmisión. Pero cuando lo vio Loret, dijo, eso está chingón, ¿será que lo pueden regresar para la transmisión en vivo? Y pues en esa entrevista, que estuvo fuertísimo todo lo que dijo, pues se dejó claro que el señor Loret de Mola sí estuvo al tanto, y que además encantadísimo con el tema, ¿no? O sea, que sí, sí fue como que le reencantó, le fascinó, le gustó lo que se estaba produciendo en ese momento, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la sanción específicamente para un cómplice de Tortuga en México? Pues podría incluir justo la prisión de 3 a 12 años, una multa de 200 a 500 días y la inhabilitación justo de los cargos públicos por hasta el doble del tiempo de prisión, según la ley para prevenir y sancionar la tortuga. Y además, si es cómplice, este cómplice resulta ser también servidor público, podría enfrentar las sanciones adicionales, como las establecidas en el artículo 29 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar precisamente este caso. Y esta ley establece específicamente en el artículo 4 que a quien cometa un delito de este tipo se le aplicará prisión de 3 a 12 años, multa de 200 a 500 días e inhabilitación de los cargos públicos hasta por 2 veces el tiempo de prisión según la ley. Es decir, en este específico caso, casi 40 años, 38, 40 años. Y en el artículo 29 de esta ley federal para prevenir y sancionar la tortuga, establece que justo los servidores públicos que en el ejercicio de su cargo cometan vejaciones, maltratos, degradaciones, insultos, humillaciones como medio intimidatorio, castigo o por motivos de discriminación, se les justo impondrá prisión de 3 meses a 4 años y una multa de 200 días, según establece la ley. Ahora, justo, ¿qué pasa cuando se da a conocer esta noticia? Justo Loret
era un gañanazo, pero quien también trabajaba en esa misma cadena y que parece ser que le hubiese encantado ser partícipe de esta historia es López Dóriga, que ahora justo cuando sale lo que hizo fue lamentarse de que pasó 20 años en la cárcel, pero que también pues justo le preocupaba mucho el temita de que falta una persona que nadie estamos seguros de que realmente falte. Pero él pues haciendo este reclamo, ¿no? Híjole, qué tristeza, nos falta alguien para esto. Y claro, quién sabe desde qué puerto, quizás cerca de Inés Gómez Montt o quién sabe qué brete, pero sabe desde dónde la mujer esté viendo esta información. Se metió en la cárcel desde 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 20 años de cárcel. ¿Cómo se recupera alguien de eso? No lo sé, no lo sé. ¿Y qué ocurre por parte del Estado mexicano? ¿Usted disculpe por tenerlo 20 años en la cárcel y después de 20 años decir que es usted inocente? ¿O es también un trato de revancha? Porque no fue Calderón, ¿eh? Fue en tiempos de Fox. El otro día me decía, no, es que cuando Calderón hizo lo del montaje, no, fue en tiempo de Fox, 2005. Luego es que la ignorancia provoca una audacia para hablar. Se metió en la cárcel de... Y así, el señor, muy seguro él de sí mismo y hablando siempre de esta cantidad de historias que pues en su cabeza se van armando y que además quieren seguir controlando a pesar de que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ahora, respecto ahorita ya vemos a este señor en Fórmula, Loret de Mola con el nuevo Televisa en Latinos, pero justo qué pasaría si o sea, realmente Televisa podría enfrentar cargos, es una pregunta también muy interesante, ¿no? Y justo una empresa puede enfrentar estas sanciones penales y administrativas si se determina que fue cómplice de esta situación. Las sanciones de esta situación nos referimos a la tortuga, como le decimos, ¿verdad? Para ahí que no nos lo pase el algoritmo. Las sanciones justo penales que podrían incluir multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos, como pues es costumbre, o incluso penas de prisión, dependiendo de la legislación específica y la gravedad de la complicidad. Las sanciones administrativas podrían incluir las multas, suspensiones o revocaciones de licencia y otras medidas que afecten su funcionamiento y reputación. Las sanciones penales pues tienen que ver con multas que se pueden imponer significativas a la empresa, calculadas en función de la gravedad del delito y de la capacidad económica de la empresa. Pues 3 pesos porque ahorita Televisa. Bueno, ahorita están en casa de los famosos con VIX, entonces no es como que a lo mejor tal vez estén tan mal. A lo mejor sí posible les anda yendo ahí más o menos y pues que se caigan, ¿no? Que se pongan por ahí las de el Puebla, podríamos decir un poquitín, ¿no? O sea, es tiempo de que justo pudieran hacer el ajuste de cuentas, aunque bien se dice, ¿no? Y decía perfectamente en esta entrevista César Gutiérrez Priego, ¿cómo carajos cobras 20 años de vida? ¿No? No existe una forma, no hay una manera en la que realmente se pueda decir, sí, ¿sabes qué? No hay una ley de, medimos tal año por tanto, no, tienen mil implicaciones y hay mil formas de calcular, sin embargo, no hay una en específico que nos pueda dar una cantidad que en general podamos conocer, tiene que ver con el proceso tal cual que se llevaría a cabo para saber cómo sería y de qué tipo. La indemnización que en este caso, por ejemplo, las disculpas las haría la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, las haría no a su título, sino al título de la institución en sí, de la presidencia, de lo que representa tal cual el gobierno de México y de esta manera hacer esta disculpa. El Tribunal Electoral tumbó también justo la magistratura penal al abogado de César Duarte. Héctor Villasana Ramírez había sido electo con el apoyo de la gobernadora Maru Campos con justo un plan transseccional de impunidad y se cayó esa magistratura. No les fue como ellos pensaban, como habían planeado, como se imaginaban. Y ahora sí que la historia les vino a mal. Este tribunal que les echó para abajo el proyectito, les retiró la constancia de mayoría como magistrado penal electo que le otorgó el mismo Instituto Estatal Electoral a Héctor Villasana Ramírez para cumplir con el principio constitucional de paridad de género con el Poder Judicial de Chihuahua. Y el tribunal ordenó al Instituto Estatal reasignar a 5 mujeres las magistraturas que se habían otorgado a hombres, gracias a que las candidatas pues obtuvieron más votos en la elección judicial también. Este tribunal lo que hizo fue resolver retirar las constancias de mayoría a Héctor Villasana Ramírez, a Jesús David Flores Carrete en las salas penales, para otorgárselas a Laura Guadalupe Ocon Bailón y a Yacel
Iradel Villanueva Pérez. La de Javier Alberto Torres Pérez, pues bueno, en materia familiar, podría otorgarla a Sara Julieta Muñoz Andrade, y también se ordenó retirar las constancias de mayoría de Roberto Fuentes Rascón, que es el actual secretario de Ayuntamiento de Chihuahua, y Saúl Rodríguez Camacho en las salas civiles, y en su lugar serán las magistradas Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque es un golpe justamente a la red de corrupción duartista. Ellos ya tenían armado en su estado panista justo cómo iban a operar con este nuevo sistema de poder judicial. Ellos no tuvieron en ningún pleito. Chihuahua no sonó en ese momento. Ellos simplemente armaron su rompecabezas, crearon su propia historia para relatar y la ejecutaron. Por eso, pues, el hecho de que te hablen que de los acordeones y de que no sé cuánta cosa, dices, ay, por favor, o sea, ellos lograron en mucho sentido hacer su porquero de una u otra forma. Entonces, justo hay muchas personas que lograron, pues, colarse en esta elección, y como podemos observar, ya poco a poco se las van quitando, los van poniendo ahí en el orden que deben tener, y este Poder Judicial, pues, ya hace precisamente esta nueva como mal tirada, podría decirse, porque el Poder Judicial justo le devolvió una casa a César Duarte a sus hijos. Fue un juez federal que ordenó la devolución inmediata de una casa que fue asegurada en el año de 2017 a los hijos de este exgobernador de Chihuahua, que es investigado por presuntos actos de corrupción. Y la resolución fue emitida por el segundo tribunal colegiado, que argumenta que el aseguramiento del inmueble fue ilegal, pese a que formaba parte de esta indagatoria por delitos cometidos durante el mandato del exmandatario priista, y esta determinación pues nuevamente ha generado tremendas cuestiones en torno a la imparcialidad del Poder Judicial. Por eso cuando alguien del extranjero viene y dice, no, es que yo tengo dudas, no sé cómo va a funcionar ahora, no sé si siquiera vamos a tener como este paso firme, si vamos a tener como esta posibilidad de realmente poder confiar en este Poder Judicial que nos va a ofrecer una nueva estrategia y que además pues parece ser que tiene jueces, magistrados y ministros a modo, juran, ¿no? Y entonces en realidad no saben cómo funcionaba o cómo operaba o cómo hasta el día de hoy sigue operando el Poder Judicial de la Federación y el origen de la creación del Plan C. Porque de verdad, o sea, de locos, ni cómo ayudarles, ¿no? O sea, y de forma paralela también, justo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó anular también los adeudos de impuestos del señor Duarte. O sea, dice uno, ¿qué? O sea, fue una ciudadana que precisamente confrontó a César Duarte, este exgobernador constitucional de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional, que tomó cierta relevancia en redes sociales, que con el video de corta duración se escucha que una ciudadana le lanzó en su momento a Duarte una pregunta: ¿cómo es que tiene el rancho más grande de Chihuahua? Y ante ello, pues aludido dijo que pues, como que ni entendió la pregunta prácticamente, se sacó así como de la manga la respuesta, así, ay, resulta, ¿no? Que somos, para colmo de los males, resulta que somos bien fijados, ¿no? Parece, resulta ser. Y así precisamente, observemos por acá justo este momento en que la ciudadana se acerca y pues le dicen, ¿sabe qué? Pues, o sea, aquí no, ya realmente fue suficiente de César Duarte. Bien, ¿y usted? Oiga, yo como ciudadana tengo una pregunta. ¿Cómo es que tiene un rancho más grande que Chihuahua? La mandó Corral, dígale que ni siquiera sabe lo que es un rancho, menos del tamaño que sea. Aunque se lo explicara, no lo entendería. No, yo sí lo entiendo. No, pero entender, el que nunca ha trabajado no tiene idea de lo que es el trabajo. Oiga, pero ¿por qué se enoja si yo soy una ciudadana que quiero Porque la mandó preguntar? Corral, porque acabo de ver que esa pregunta se la mandó a sus amigos. No, créame que no. Aquí no es bienvenido, ratero. Lo malo acá pues de la señora es que prácticamente le gritó ya de espaldas, ¿verdad? Pero también, oye, sí, también, no la estoy juzgando, yo no le hubiera ido a gritar ni de broma, ¿no? O sea, pues,
Claro que no, yo no me imagino la peligrosidad. Además de lo mucho que se habla, de que la psique de este personaje está absolutamente alterada, ¿no? O sea, de que a él no le importa que la gente se esté muriendo de cáncer, ¿no? O sea, él mientras tenga la lanita que se ha robado y se le pregunta de frente y que dice, a ti te mandó Corral, esa es la respuesta. La señora le hace una pregunta y bien decía la chimoltrufia, solo un tarugo responde una pregunta con otra pregunta. Por favor, en los comentarios, ilústrenme de cómo era ese dicho que no me acuerdo del Chavo del Ocho, ahora que está tan en boga. ¿Quién decía? Solo un menso responde una pregunta con otra pregunta. Algo así. Algo así decía ese popular dicho. Ahora resulta, ¿no? Ese precioso y popular dicho. Así la cosa, amigos. La verdad es que no, ya con Mario Duarte no sabe uno de verdad para dónde correr. Pero es que ya no solamente es Mario, no es Mario. Con César Duarte ya no sabe uno para dónde correr, de verdad. O sea, es el caso de todos, absolutamente todos. Es el caso también, por ejemplo, de la Marea Rosa. Platiquemos de la Marea Rosa, este grupo de exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral y otros personajes que están vinculados justo con la derecha mexicana, que intentaron crear este nuevo partido llamado Somos MX, alusión a Somos México, y que el proyecto justo enfrenta pues un par de tropiezos, ¿verdad? Para poderse consolidar. No es como que todo el mundo diga y los reciba con los brazos abiertos y les dé las firmas que ocupen. Justo entre sus promotores destacan Edmundo Jacobo Molina, que fue secretario ejecutivo del INE durante más de 14 años, Carlos Ferrer Silva, este ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ambos justo dejaron el INE juntos y luego de la protesta contra el llamado Plan B, una reforma para reducir los costos en el organismo, pues también estaban por ahí involucrados el ex consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, varios integrantes del PAN y del PRD como Cecilia Soto, Gustavo Madero, quienes antes pues eran apoyados como que ellos eran los que más allá andaban apoyando a la Marea Rosa, este movimiento que en realidad representaba a estos partidos y defendía al INE. Además también entre sus integrantes tienen a personajes violentos, racistas y o clasistas, incluso como Macario Schettino, Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán y José Antonio Crespo. Y aunque Somos MX asegura que no es ni de derecha ni de izquierda, que son un partido de derechos, por supuesto la realidad es que tan solo con ver la línea de quién lo está formando, mayormente figuras pues ligadas a la actual posición tradicional y exfuncionarios electorales que ahora buscan aprovechar precisamente su experiencia en materia electoral para construir un nuevo actor político, pues el mundo pensamos, no más rateros. El problema justo es que este proyecto pues no avanza como esperaban y de las 200 asambleas necesarias para lograr el registro oficial solamente llevan 62 cumplidas, una cifra que justo pone muy en riesgo su participación en la elección del 2027, para que entonces por ley justo pues deberían ir solos, aunque ya hablan de una alianza amplia en el 2030. Y uno insiste, ¿para qué? ¿Para qué queremos más partidos? Si ni siquiera los partidos que actualmente tenemos tienen buenos candidatos o buenas opciones para que precisamente tengan la forma, la chance, la manera de sacar a flote lo que ya tienen. Es decir, todo Morena, por poner el principal ejemplo, que ya se está haciendo la fuerza más impactante, este movimiento de regeneración, que ya está impactando a otro nivel. Oye, no ajusta, o sea, de verdad, faltan perfiles, todavía hay mucho que trabajar. Estamos alejadillos todavía, precisamente de cómo la operatividad va a llegar a su éxito. Y la marea empezó rosa antes que tú. A nosotros nadie nos dice qué color usar, Marcela Saef publica justamente esto con Guadalupe Tadei, que curiosamente hasta Guadalupe Tadei se los acabó por tener sus propias formas de trabajar que tienen que ver con ideas que no son propias y que pues, poner el rosa en su partidillo no termina siendo nada funcional. Y entonces, ay, hasta Guadalupe Tadei dice, ya, mijos, ya, qué hueva de verdad, o sea, pónganse a hacer algo productivo o algo así bonito que les dice precisamente Guadalupe Tadei.
Instituto. Claro, a ver, debemos de ser muy respetuosos en la contienda. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a comportarnos cívicamente, civilmente, con estos respetos mutuos, vamos ganando todos. El color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa. Está uso por otras organizaciones hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto a que ambas instituciones hemos manifestado siempre. El instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al instituto. Es decir, hace llamado a que el rosa ya no sea el color de la marea rosa. Hago un llamado a que reflexionemos en el uso en el transgredir esta línea de respeto de ambas partes. Y a todos, yo creo que a todos los que podamos usar o no estos colores, porque también lo podemos observar en otras Según ellos, muy, muy beneficiosos. Ya ven que aparte también tenían incluso hasta sus... mandaron a hacer estos espectaculares Xochitl que le llevaron, o sea, le trajeron una multa e incluso, pero bueno, a todo el mundo nos mandan ahí el mensajito para que les quede claro, el representante de la Marea Rosa son los mismos que representaban la corrupción del país y la verdad es que esto no hay cómo justificarlo, o sea, exclusivamente, pero sí, o sea, primero que dejen de usar el rosa y después, o sea, que logren explicarnos estas situaciones, miren nomás. Prácticamente ahí podemos ver al patrón de todos. O bueno, si no el patrón, el que trae la lanita. Y eso, híjole, no nos hace dudar absolutamente. O sea, no les podemos creer ni un gramo de nada. Son de lo peor, de verdad. Y no queremos saber absolutamente nada de las formas en las que están trabajando, ni queremos nada con ellos. O sea, no queremos que creen un nuevo partido porque no vamos a participar, porque no vamos a votar, porque solamente van a querer seguir jalando dinero de donde puedan para seguirse manteniendo a como de lugar sin trabajar debidamente. Sorpresa para muchos es que no es tan sencillo robar en cualquier sitio. Sin duda, el gobierno les ha resultado un método muy sencillo y muy multimillonario. Pregúntenle a Lito Moreno, pregúntenle a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, pregúntenle a Ricardo Anaya, a la mismísima Xochitl Gálvez, a Kenia López Rabadán, a Lili Telles le han alcanzado las mieles de estos privilegios panistas. Qué vergüenza de personas, la verdad. Pero bueno, amigos, mi nombre es Rebeca Aguilera, como siempre, feliz de acompañarles en este domingo maravilloso. Que tengan un fin de semana extraordinario, descansen. Si van a lavar ropa, si van a cocinar lo de toda la semana, si van a visitar a la familia, lo que hagan, háganlo disfrutándolo increíblemente. Recuerden que venimos a este mundo simplemente a ser felices. Y felices seremos también el día de mañana, que estaremos aquí 15 minutos antes de las 9 para disfrutar juntos la información que suceda de aquí hasta entonces.